Dios le pidió a un hombre religioso que hiciera algo que hoy cancelaría a cualquiera en casarse con una prostituta. Y encima, convertir su matrimonio en un espectáculo público. No es una parábola bonita. Es una historia incómoda, cruda y con una pregunta que todavía arde. ¿Esto es amor? ¿O es control disfrazado de fe? Para entenderlo, imagina un país que se ve estable por fuera, pero por dentro está podrido. Israel, el reino del norte, vive una época de prosperidad. Hay comercio, hay vino, hay fiestas, hay seguridad, al menos por ahora. Pero en las esquinas del poder hay corrupción, injusticia, violencia y una mezcla rara de religión, un poquito de Dios, un poquito de ídolos, un poquito de lo que convenga. Y cuando un país se acostumbra a maquillarse, aparecen los profetas, no como adivinos con túnicas bonitas, sino como gente que te arruina la fiesta diciendo la verdad. Oseas es uno de ellos. Su nombre suena suave, pero su historia no lo es. A él no le toca dar un sermón elegante. A él le toca vivir una película que nadie pidió y que todos van a mirar. Porque un día, según Oseas 1, Dios le dice algo así como: ve y toma por esposa a una mujer prostituta, una mujer de prostituciones. La frase es dura. Y sí, aquí hay debate. Algunos dicen que era literalmente prostituta, otros que era una mujer infiel o ligada a cultos sexuales de la época. Pero el punto del texto es claro: en su relación será un símbolo incómodo de la infidelidad de Israel. Y la mujer tiene nombre Angomer, hija de Diblaim. No sabemos su edad, ni su pasado completo, ni cómo se sintió al ser elegida como mensaje. Solo sabemos lo suficiente para que el escándalo sea inevitable. Imagínate al profeta, el hombre de Dios, caminando por el mercado, y todos susurrando: esa no es Gomer, la de la mala reputación. Y él, tragándose la vergüenza, sigue. Ahora, aquí viene lo humano en Oseas. No es una estatua, es un hombre, y hay un momento silencioso que el texto no narra, pero tú lo sientes: el instante en que él decide obedecer. Porque obedecer esto no es religioso, es socialmente suicida. Es firmar tu nombre al lado del chisme, es convertirte en meme del pueblo. Pero sin internet, que es peor, porque no se olvida. Se casan, y llega el primer hijo, y Dios dice: ponle Jezreel. Suena bonito, pero ese nombre es una bomba. Jezreel es un lugar real, un valle, un sitio marcado por sangre y política. Es el recordatorio de una masacre antigua y de un reino construido con violencia. Es como llamar a tu hijo Once, ese o Tlatelolco, para que cada vez que lo llames a cenar, el país recuerde su pecado. Después llega una niña, y Dios vuelve a hablar: ponli lujuaumá, que significa uno compadecida o sin misericordia. Imagínate cargar eso como identidad. No es solo un nombre raro, es un anuncio: ya no habrá indulgencia. Se acabó el Dios entiende, se acabó el no pasa nada, algo se va a romper. Y el pueblo escucha, porque los profetas en esa época no escribían tweets, ponían nombres. Y luego viene el tercer hijo, Anglo-Amí. No mi pueblo. Aquí ya no estamos en indirectas. Esto es divorcio en voz alta. Es Dios diciendo: ustedes ya no actúan como mi pueblo, así que no voy a fingir. Y si tú eras israelita en ese tiempo, ese nombre te congelaba el estómago, porque tu identidad nacional, tu religión, tu orgullo, todo estaba amarrado a ser el pueblo de Dios. Hasta aquí, la historia suena como un drama simbólico, pero el símbolo tiene piel, tiene camán, tiene rutina, tiene celos, tiene noches largas. Gomer no es un personaje plano, es una mujer en un mundo donde una mujer paga el precio más caro por cada error. Y el texto sugiere lo inevitable: Gomer se va, se enredan, se pierde, vuelve a lo que conoce, o vuelve a lo que la persigue. Y Oseas se queda con la casa vacía y el corazón en carne viva. Aquí la Biblia hace algo brutal. Usa el lenguaje del matrimonio para hablar de política y fe. Dice que Israel se fue tras otros dioses, especialmente Baal, el dios de la fertilidad, el de las cosechas, el de la lluvia. En una economía agrícola, eso no era solo idolatría,
Era supervivencia mal entendida. Cuando el hambre asusta, la gente no ora mejor, ora más desesperada. Y en esa desesperación, Israel mezcla altares, mezcla camas, mezcla promesa. Y de pronto entiendes por qué Dios elige esta metáfora. No es solo ustedes pecaron, me cambiaron. Es traición relacional. Es alguien que te mira a los ojos y te dice, te amo. Y al mismo tiempo, guarda otro nombre en el celular, An y Oseas. Está viviendo exactamente eso, como si su hogar fuera una maqueta del país entero. Oseas 2. Se siente como una escena de juicio. Dios habla como esposo herido. Sí, pero también como juez. Dice, voy a desnudarla. Voy a quitarle lo que cree que le dieron sus amantes. Voy a cerrar el camino con espinos. Suena duro, y lo es. Y aquí empieza la incomodidad moderna. ¿Cómo interpretas un lenguaje tan violento? Parte es poesía antigua, parte es metáfora legal, parte es la crudeza de un pueblo que entendía el amor como pacto y el pacto como algo serio. Porque en ese mundo, el matrimonio no era solo romance, era contrato, era clanen, era economía, era honor. Y cuando el texto habla de prostitución, muchas veces habla de infidelidad espiritual, de vender la lealtad por seguridad. Pero aún así, el lenguaje te incomoda, y tal vez debe incomodarte, porque esta historia no fue escrita para ser tierna, fue escrita para sacudir a un país dormido, y sin embargo, en medio del enojo, aparece algo raro, ternura. Dios dice que la llevará al desierto y le hablará al corazón. Eso es cine puro. El desierto en la Biblia es lugar de silencio, de dependencia, de verdad, sin maquillaje. Y Dios básicamente dice a quitar el ruido de tus amantes, de tus ídolos, de tus excusas, para que vuelvas a escuchar mi voz sin filtros. Luego viene una promesa que parece imposible. Allí me responderá como en los días de su juventud, como si el amor pudiera reiniciarse, como si una relación rota pudiera tener un segundo comienzo, no por amnesia, sino por transformación. Y aquí el texto se vuelve peligroso, porque hay personas que escuchan esto y lo usan para justificar aguantar lo inaguantable. Pero la historia no está celebrando el abuso, está mostrando la obsesión divina por restaurar un pacto. Y entonces hay un detalle precioso, y casi escondido. Dios promete cambiar los nombres. Lo Ruamá, la sin misericordia, pasará a recibir misericordia. Lo Ami, no mi pueblo, volverá a ser mi pueblo. Es decir, el mensaje no termina en condena, termina en reversa, en redención, en un giro donde el final no es te desecho, sino te recupero. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan peligrosa, porque mezcla dolor real con esperanza real. Pero no nos saltemos lo más incómodo, y Gomer, porque a veces, cuando se predica esta historia, Gomer se vuelve solo la infiel, la caricatura, y Oseas se vuelve Eu santu pacienci, y Dios, el romántico. Pero si tú lees con atención, te das cuenta de que todos están fracturados. Gomer es el rostro del deseo desordenado, sí, pero también puede ser el rostro de la supervivencia, del vacío, de la herida, de una vida donde el amor se confunde con negocio. Imagina a Gomer siendo mirada como etiqueta antes que persona, la prostituta, no la mujer, y ahora imagina que el profeta llega, la toma por esposa, y ella piensa, ¿esto es rescate o es jaula? Porque la redención, cuando no la eliges tú, puede sentirse como prisión. Y la fama no se borra con una boda. La gente perdona, en teoría, en práctica, te recuerda para siempre. Y Oseas, ¿qué siente Oseas? Hay una parte de él que cree, y otra parte que duele, porque amar a alguien inestable te vuelve inestable. Empiezas a revisar silencios, a interpretar miradas, a oír pasos donde no hay nadie. Y luego está el elemento religioso, que puede ser el más pesado. Así, Dios me lo pidió, tengo que aguantar. Esa idea puede volver sagrada la tragedia. La narrativa bíblica, sin darte detalles explícitos, te muestra un patrón. Gomer se va, Gomer es atraída por amantes. Gomer recibe cosas, pan, agua, lana, lino, aceite, y cree que esos regalos vienen de ellos. Pero el texto dice, en realidad, todo venía de Dios. Es decir,
Israel disfrutaba la vida y le daba crédito a Bajal, como alguien que recibe amor en casa y se lo agradece al extraño. Y ahora, la cámara se acerca al momento de quiebre, porque cuando una persona corre tras lo que le promete placer inmediato, siempre llega un punto donde el placer cobra factura. Oseas 2 habla de vergüenza, de pérdida, de desilusión, no como castigo caprichoso, sino como consecuencia, como cuando tu escape se vuelve tu cárcel. Y entonces la historia te hace una pregunta silenciosa. ¿Cuántas veces tú también llamaste libertad a algo que en realidad era fuga? Aquí viene una de las imágenes más fuertes. Dios diciendo que cerrará el camino para que ella no alcance a sus amantes. Suena a control, Sian, pero también suena a intervención, a ese momento donde alguien toca fondo y por primera vez no puede seguir corriendo. Y por incómodo que sea admitirlo, a veces solo cuando la puerta se cierra, la persona por fin mira atrás y se pregunta, ¿en qué me convertí? Y es en ese punto donde aparece una frase extraña y hermosa a Nairé, y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Es la voz de alguien que recuerda, no idealiza, recuerda. Recuerda la diferencia entre ser usada y ser amada. Y ahí el texto sugiere que Israel, después de probar todos los altares, iba a descubrir que su vacío no se llenaba con dioses de temporada. Pero todavía falta el acto más cinematográfico y más polémico. Oseas 3. A Dios le dice al profeta Ambe: ama a una mujer amada por otro y adúltera. O sea, Am vuelve, Am regresa a buscarla. Y aquí, si tú eres espectador moderno, te sale un no, hermano, automático, porque suena a humillación, a dependencia, a relación tóxica. ¿Y la Biblia no lo endulzan? Lo pone tal cual, para que te choque. Y entonces Oseas hace algo que hoy se sentiría brutal en la compra. Dice que la compró por 15 ciclos de plata y cebada. Es un detalle económico, casi frío, pero en esa época el lenguaje refleja una realidad social. Podía ser rescate, podía ser pago de una deuda, podía ser liberación de una situación de esclavitud o de explotación. Sea como sea, la imagen es fuerte, el amor se expresa con un precio. Y aquí viene la pregunta incómoda, la que divide opiniones en sí. Esta historia es un símbolo de Dios y su pueblo. ¿Qué clase de amor es ese que te deja ir, te ve romperte y luego te compra para recuperarte? ¿Eso es misericordia que salva, o es posesión que no suelta? Si tú estuvieras en el lugar de Gomer, ¿lo vivirías como perdón o como sentencia? Y si esta pregunta te está moviendo algo por dentro, aquí va lo que te pido. Ana, escribe tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte de verdad. ¿Tú qué ves en Oseas? ¿Un amor que rescata o un amor que controla? Y ya que estás aquí, suscríbete y deja tu like, porque eso ayuda a que más gente encuentre estas historias contadas sin azúcar, pero con respeto. Después de comprarla, Oseas no dice, y ya, todo normal, borrón y cuenta nueva. Dice algo distinto. Vivirás conmigo muchos días. No te prostituirás. No serás de otro. Y yo también estaré para ti. Eso es importante. No es solo perdón emocional. Es un periodo de reconstrucción con límites. No es romance de película. Es rehabilitación. Es volver a aprender confianza como quien vuelve a caminar tras una fractura. Y el texto lo conecta con Israel a muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Es decir, viene un tiempo de vacío nacional, un exilio, en una espera. Y después, volverán y buscarán al Señor. Y a David, su rey. Es una frase con esperanza política y espiritual, algún tipo de restauración, una nueva lealtad, una vuelta al pacto, como si la nación tuviera que pasar por abstinencia para recordar quién era. Ahora, detente un segundo y mira la ironía en Israel. Quería seguridad y termina inseguro. Israel quería fertilidad y termina estéril. Israel quería dioses útiles y termina en silencio. Y justo en ese silencio, según el texto, vuelve la posibilidad del amor verdadero. Porque hay amores que solo se reconocen cuando ya no te queda nada para negociar. Y aquí es donde la historia de Oseas deja de ser solo Dios versus en Israel y se vuelve espejo. Porque todos conocemos ese patrón
a perseguir lo que brilla, confundir deseo con destino, llamar aventura a una fuga, y cuando te quedas sin piso, recordar a quien sí te amaba sin truco. La Biblia lo cuenta como nación, pero tú lo puedes ver en personas, en adicciones, en relaciones, en ambición. Pero cuidado con la lectura fácil. Esto no es un comercial para decirle a alguien perdona siempre y aguanta traiciones infinitas. El texto está describiendo una relación divina con un pueblo, y usa símbolos de su época, con un lenguaje crudo. Si tú lo conviertes en regla para tu vida sin pensar, puedes lastimarte. La enseñanza no es, sé Oseas, y trágate todo. La enseñanza es, mira lo que hace la infidelidad a un pacto. Y aún así, hay algo que no puedes ignorar en la persistencia del amor. Porque el Dios de Oseas no es un Dios indiferente. No es me fallaste a Dios. Es un Dios que siente, que reclama, que confronta, que retira lo que sostiene la fantasía. Y luego, vuelve con una promesa absurda. Te desposaré conmigo para siempre. En justicia, en amor, en misericordia. Eso no es sentimentalismo, es terquedad divina. En el fondo, Oseas está contando que la fe bíblica no es solo obedecer reglas. Es una historia de pertenencia, de yo soy tuyo y tú eres mío. Por eso, la traición duele tanto. No es una multa, es una herida. Y por eso el perdón, cuando llega, no es un sticker bonito. Es una reconstrucción lenta, costosa, incómoda y, según el texto, milagrosa. Y volvemos a Gomer, porque ella no es solo la mala. Ella es, en la historia, el lugar donde se ve la realidad humana, en gente que busca amor donde solo hay consumo, gente que se vende porque cree que no vale, gente que se acostumbra a que le den migajas y las llama banquete. Y si eso no te suena actual, entonces no has visto cómo el mundo convierte a las personas en productos. Lo que me fascina es que la historia no termina con un castigo espectacular ni con un final hollywoodense. Termina con una espera, con un muchos días, como diciendo, la restauración real no pasa en un instante. Pasa cuando se apaga la adrenalina de la infidelidad y aparece la rutina del compromiso. Pasa cuando ya nadie te aplaude por cambiar, y aún así, cambias. Pasa cuando el amor deja de ser drama y se vuelve lealtad. Entonces, ¿qué hacemos con la incomodidad? Yo creo que esta historia te obliga a sostener dos cosas a la vez: que la traición destruye y que el amor, cuando es verdadero, no se rinde fácil. Pero también te obliga a preguntar, ¿dónde está la línea entre rescatar y poseer? ¿Entre confrontar y humillar? ¿Entre amar y controlar? Oseas no te deja escapar con respuestas fáciles. Y si hoy tú estás en una etapa de persecución, persiguiendo algo que te promete vida rápida, esta historia te pone una señal: cuidado, porque no todo lo que se siente intenso es bueno. Y si tú estás del otro lado, esperando a alguien que siempre se va, esta historia también te habla. El perdón sin límites puede volverse autodestrucción. Oseas muestra amor, sí, pero también muestra estructura en muchos días, condiciones, reconstrucción. Israel, según la narrativa, aprendería por las malas que no se juega con el pacto, que lo sagrado no es un amuleto, que la fe no es un accesorio de prosperidad, y que cuando conviertes a Dios en uno más en tu lista de opciones, terminas sin nadie. Y sin embargo, incluso ahí, el texto insiste en Dios, no deja de llamar, no deja de buscar, no deja de prometer reversa. Así que la próxima vez que alguien te diga la Biblia es aburrida, acuérdate de esto. Hay un libro donde Dios le pide a un profeta casarse con una mujer marcada por el deseo, darle nombres polémicos a sus hijos, ser humillado públicamente y luego pagar un precio para recuperar lo perdido. Todo para gritarle a una nación: deja de vender tu alma por pan. Y ahora te dejo con un último gancho. Si Oseas te incomodó, espera a escuchar la historia donde un profeta desafía a Dios en una discusión que parece casi una pelea. O la noche en que un rey busca a una medium porque ya no soporta el silencio. Porque si en la Biblia tiene más sombras de las que te contaron, y aquí las vamos a narrar.